Bienvenido al video Reacciones químicas inorgánicas más comunes. Tu maestra Alma Mónica Saldaña Cortés. Los 4 tipos de reacciones o transformaciones químicas inorgánicas más comunes son reacción de síntesis o adición, de análisis o descomposición, reacción de simple sustitución o desplazamiento simple y reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. Empecemos viendo la reacción de síntesis, a la cual también se le llama reacción de adición o combinación directa. Bueno, aquí nosotros vemos una cinta de magnesio que al calentarla está reaccionando con el oxígeno del ambiente, produciendo un polvo blanco que es el óxido de magnesio y energía luminosa. Bueno, vamos a representar nuestro fenómeno, lo vamos a representar mediante una ecuación química que es la representación simbólica, ¿verdad?, de nuestro fenómeno. Entonces, tenemos magnesio en estado sólido, el cual reacciona con oxígeno. Siempre que nosotros pongamos en una ecuación química oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Recuerda que hay 7 elementos que son diatómicos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad?, flúor, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿verdad? Bueno, siempre hay que ponerle este subíndice 2, que significa que son diatómicos. Bueno, en nuestra reacción, al calentarlo, escribimos el simbolito, triangulito, que significa que lo estamos calentando, ¿sí? Va a producir el compuesto óxido de magnesio, que es un polvo, y entonces por eso le ponemos una S que es de sólido, ¿verdad? Muy bien. Pero tú puedes decir, bueno, si yo nada más estoy poniendo a reaccionar magnesio y oxígeno, ¿yo puedo predecir qué sustancia va a ser? Sí, porque esta es una reacción de adición. Ahorita vamos a ver que la formación de los óxidos metálicos siempre va a ser una reacción de adición, porque siempre va a reaccionar un metal con el oxígeno. ¿Pero qué fórmula voy a escribir aquí? Bueno, ahí te debes de acordar de la formulación de los compuestos, donde teníamos que ver cuál de los dos funcionaba como catión. Claro, el magnesio siempre va a funcionar, el metal siempre funciona como catión, y el no metal, que aquí en este caso es el oxígeno, ¿verdad?, va a ser el anión. Y entonces recuerda que en la formulación teníamos que saber que aquí es, si el magnesio es número de oxidación 2 positivo y el oxígeno 2 negativo, se cruzaban, se borraban, todo eso de la formulación. Y si no recuerdas, pues te recomiendo que veas el video de formulación de compuestos químicos inorgánicos. Bueno, una vez que ya escribimos correctamente nuestro compuesto, nosotros nos tenemos que dar cuenta que si estamos representando mediante una ecuación química nuestro fenómeno que está sucediendo en la vida real, entonces tenemos que nosotros también representar la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O bien la ley de la conservación de la masa, que la masa antes de la reacción debe de ser igual a la masa después de la reacción. Y si tú te fijas aquí, vemos nosotros 2 oxígenos, porque lo dijimos que el oxígeno es diatómico. Y aquí en la fórmula no hay, nada más tenemos un oxígeno. Por lo tanto, lo único que podemos hacer no es ponerle aquí un 2, porque nuestra fórmula ya quedó correctamente bien escrita, nuestro óxido de magnesio. Lo que tenemos que hacer es colocar un coeficiente 2 para indicar que se ocuparon 2 oxígenos y 2 magnesios. O sea, se produjeron 2 moléculas de óxido de magnesio. Pero como si no había 2 magnesios, nada más había uno, pues le ponemos aquí igual un coeficiente 2. Muy bien. Y eso se llama balanceo de una ecuación química, que no lo vamos a ver en este semestre, ¿sí? Esa es otra unidad que la vamos a ver en Química 2. Pero bueno, es importante que tú sepas que la representación, la ecuación química siempre debe de estar completa, ¿verdad? Bueno, veamos que para las reacciones de síntesis
Ya dijimos que consiste en la unión de dos o más sustancias, especies químicas simples para formar un solo producto. Eso es lo que debes de saber. Dos sustancias, mira, la sustancia A reacciona con la sustancia B y forma un solo producto que es AB. Muy bien. Modelos representativos se refiere a qué sustancias son las que se producen mediante esta reacción de síntesis o adición. Tenemos la producción de óxidos metálicos. Tú ya sabes que para producir un óxido metálico, en su fórmula, si en su fórmula tiene metal y oxígeno, es que proviene de la reacción de un metal y oxígeno. También la producción de hidruros, la producción de sales binarias. Acuérdate que la sal binaria es metal y no metal. Entonces vemos siempre el metal va a formar el catión y el no metal el anión, ¿verdad? Tienes para hacer correctamente la fórmula, ¿sí? Tienes, acuérdate que hacer la formulación del compuesto. Muy bien. También la producción de óxidos no metálicos o anhídridos, ¿sí? También se produce por la reacción de síntesis o adición y también la de los hidrácidos. Si te fijas aquí, tenemos puros elementos, dos elementos reaccionando para formar un solo compuesto. Pero acá tenemos dos ejemplos donde hay dos compuestos reaccionando para formar un solo compuesto. Bueno, es bien importante que te aprendas que siempre en una reacción, cuando tú veas un óxido metálico con agua, tú digas, es una reacción de síntesis o adición, por lo tanto tengo que escribir un solo compuesto y si es óxido metálico con agua, va a dar hidróxido. Si es óxido no metálico con agua, va a dar un oxiácido. Mira, fíjate, si es óxido metálico con agua, va a dar un hidróxido. Si es óxido metálico, si el óxido metálico es óxido de sodio, pues va a dar el hidróxido de sodio. Si fuera óxido de potasio, reaccionando con el agua, pues hidróxido de potasio, ¿verdad? Y aquí te va a dar un oxiácido porque va a reaccionar el óxido no metálico con agua, pues te va a dar el oxiácido, ¿verdad? Muy bien. Veamos otra reacción, la reacción de análisis o descomposición. En esta reacción vas a tener una sola sustancia, la cual le va a suceder algo, en este caso lo estamos calentando, para producirse dos sustancias, ¿verdad? Bueno, si nosotros representamos mediante una ecuación química esta reacción, entonces tendríamos el cloruro de amonio, que es un polvo blanco aquí, entonces un polvo, lo ponemos sólido, con presencia de calor, va a reaccionar para producir amoníaco, ¿verdad? Y ácido clorhídrico. Se descompuso, se rompió, vamos a decir, se partió por un agente para producir dos sustancias. Bueno, ¿en qué consiste esta reacción de descomposición o análisis? Consiste en la separación de una especie química compleja en dos productos más sencillos. Mira, está una sola por acción del calor, catalizador, corriente eléctrica, lo que sea, va a producir dos sustancias, sustancia A y B. Si tú te fijas, hace rato la de adición era dos sustancias sencillas que formaban una compleja. Ahora la compleja, por acción de calor, de algún agente, va a producir dos sustancias sencillas. ¿Y cuáles serían los modelos representativos? Bueno, cuando hay una descomposición de las oxisales que produce la sal binaria y oxígeno. Mira, esta es una oxisal y va a producir sal binaria y oxígeno. ¿Cómo vas a escribir la fórmula de la sal binaria? Pues dependiendo del, del número de oxidación del metal, pues ya sabes que es positivo, y del no metal, aquí lo vas a siempre para la sal binaria, el no metal debe de tener número de oxidación negativo, y tú haces la formulación y ya nada más pones acá oxígeno, recuerda oxígeno diatómico, y luego ya pones los coeficientes que sean para el balanceo, pero como quedamos, ahorita no te preocupes por el balanceo. Muy bien, también eh, la descomposición de anhídridos, o sea, te va a producir, si este es un anhídrido, o sea, óxido no metálico, pues te va a quedar por un lado el no metal y por otro lado el oxígeno.
La descomposición de óxidos metálicos, pues va por un lado el metal y por otro lado el oxígeno. Y también la descomposición de sales binarias. Mira, por corriente eléctrica, por ejemplo, te va a quedar por un lado el metal y por el otro lado el no metal. Muy bien. Sigamos con las reacciones de simple sustitución o desplazamiento simple. Aquí tenemos un compuesto que reacciona con un elemento y este elemento va a poder desplazar a uno de los elementos del compuesto. Veamos esta reacción mediante la ecuación química. Tenemos al ácido clorhídrico reaccionando con el zinc, ¿sí? Y si te fijas aquí, el zinc, hazte cuenta que le dice al hidrógeno, quítate que yo quiero quedarme con el cloro, ¿verdad? Y se queda con el cloro y desplaza y se queda solito, desplazó al hidrógeno. Bueno, es bien importante que recuerdes que hay que hacer bien la fórmula. El zinc es 2 positivo y el ion cloruro es 1 negativo, se cruzan y queda la fórmula, ¿verdad? Pero nosotros aquí vemos que hay 2 cloros y 2 hidrógenos y aquí nada más hay uno, ¿verdad? Entonces tenemos que poner un coeficiente 2. Muy bien. Es bien importante también que veamos que se queda, dependiendo de qué tipo de sustancia va a desplazar. Si te fijas, el zinc tiende a ser positivo y entonces va a desplazar al catión. Muy bien. Veamos en qué consiste entonces el intercambio de un solo átomo entre un compuesto y un elemento. Entonces dijimos, dependiendo aquí C, fíjate, aquí C tiende a ser negativo y va a desplazar al negativo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los tipos de el modelo de representativos? Bueno, cuando tenemos un metal activo, siempre que tengamos un metal activo y veamos en la reacción que reacciona con agua, entonces siempre vamos a decir que produce el hidróxido del metal y el hidrógeno. El hidrógeno es el que se va a desplazar. Pero tú podrías decir, bueno, de aquí, ¿quién es la parte positiva del agua? ¿Quién es la parte positiva y quién es la parte negativa? Siempre que veas en reacciones químicas el agua como reactivo, ¿sí? Siempre vas a poner que la parte positiva es el H positivo, o sea, el hidrógeno positivo. Pero la parte negativa va a ser el OH. Recuerda que el agua tiene 2 hidrógenos, entonces un H va a ser positiva, la parte positiva, y el OH es la parte negativa, entonces el OH del agua va a reaccionar con el sodio formando el hidróxido de sodio y deja solo al hidrógeno. Y también cuando veamos metal que reacciona con cualquier ácido, ya sea hidrácido u oxiácido, siempre el metal le va a decir quítate al hidrógeno y se queda con el anión. Muy bien. Veamos ahora qué sucede en una reacción de doble sustitución. Hay un intercambio de parejas, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo intercambio de parejas, veamos en una ecuación química, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, cloruro de cobre 2 que está reaccionando, o cloruro cúprico que está reaccionando con sulfuro de sodio, fíjate, el sodio ahora se va a quedar con el cloro, ¿verdad? Está intercambiando parejas y el azufre con el cobre, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir la reacción química y entonces tenemos cloruro cúprico que reacciona con sulfuro de sodio y ahora va a ser cloruro de sodio más sulfuro cúprico, ¿verdad? Aquí tenemos esta flechita hacia abajo porque fíjate, es un precipitado, ¿verdad? Bueno, veamos los ejemplos. Aquí entonces, ¿en qué consiste? En el intercambio de iones, ¿verdad? O sea, la parte positiva va a reaccionar con la negativa, se queda la parte positiva de este se queda con el negativo del otro, ¿verdad? Muy bien, hacen un intercambio, por eso decimos de pareja. Bueno, los modelos representativos son ácido que reacciona con el hidróxido, siempre va a producir la sal y el agua, van a intercambiar, ¿sí? Aquí el OH con la H, pues por eso forma agua. Y aquí el sal con agua va a producir ácido y hidróxido. Bueno, espero te haya servido
este video. Hasta pronto.